Alberto Arian Varela ya tiene un acápite dedicado a la pasantía de jóvenes profesionales que también quieren aprender seguridad en las fronteras, en el aire, en mar, en la tierra, y que con la experiencia de este señor, su profesionalidad, su discreción, ustedes aprenden muchísimo. De Holanda para la 42 es un tránsito impresionante, y aquí tenemos Elise desde Ámsterdam. No, de La Haya. De La Haya. Ah, usted diplomática, sí. Nació diplomática. Interesante. De ahí viene la vocación por los puertos. ¿Verdad? Claro, y todo ese asunto. Pero son de esas cosas maravillosas de la isla que atraen a muchas personas. Pero antes, yo necesito conceptualizar con Alberto Arian Varela ese término ya olvidado, ya no se conceptualiza. No, ya eso lo quitaron. Se grita. Sí, ya eso lo quitaron. Alberto, esta es la segunda parte de aquella estupenda participación suya aquí, que hoy la agregamos con la participación de Liz, que vamos a hablar de otros temas. Pero yo tengo una curiosidad, así como nosotros enviamos, o creíamos, hace 50 años, los americanos sí saben, porque ellos saben cuántas personas mueren aquí, cuántas personas son corruptas. ¡Oh, qué maravilla! Uno pensaba, en esa época no había drones, pero que ellos tenían escuchas o algo. Y después nos dimos cuenta que ellos se nutren de la información que le mandan los nativos. ¿Cómo se establece, cómo establecen los organismos internacionales el funcionamiento de fronteras de los países acorde con acuerdos, tratados y convenciones internacionales? ¿Quién les informa a esos organismos? ¿Cómo se sabe? Bienvenido de nuevo a su programa, a su cabina, Alberto. Muchas gracias, doña Carmen. Es un placer volver a visitarles, y también a Carolina. Relativo a la pregunta que me está haciendo, obviamente nosotros como organismo internacional, lo primero que tenemos que saber es que nosotros estamos en los países, ya no digo a petición, pero sí, digamos, con autorización de los gobiernos del Estado, ¿no? O sea, nosotros no podemos venir a trabajar aquí de forma independiente. Eso implica que lo normal es que tengamos un acuerdo. Podemos tener un acuerdo propio como la oficina, o podemos ser partícipes de un acuerdo más global, más macro, digamos, de otras agencias del sistema de Naciones Unidas que están en el país. En este caso concreto nosotros no tenemos un acuerdo formalmente firmado con el gobierno de la República Dominicana, pero sí estamos, digamos, enmarcados en el acuerdo macro que tiene el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en el país. Entonces, no quería específicamente con su trabajo, sino en términos generales, cómo se hace eso. Entonces, las personas que tienen esa función establecen acuerdo con los estados. Exactamente. Y después, ya para puntualizar un poco más la pregunta sobre cómo obtenemos los datos, obviamente nosotros los obtenemos de las agencias y de las autoridades dominicanas. Los datos salen de ahí, de los datos estadísticos. Todas las agencias y demás tienen que tener una estadística, digamos, interna para reportar resultados, porque la estadística al final es una herramienta de trabajo para poder prever y adelantar estrategias y políticas de todo tipo y de todo ámbito. Entonces nosotros nos nutrimos de esas estadísticas. ¿Y no hay un mecanismo para cotejar las estadísticas oficiales con las que ustedes podrían tener o las que les servimos? Yo te doy una estadística de la audiencia nuestra, que nos la inventamos Carolina y yo. Pero después usted me dice, no es así. Se procura cotejar al menos en lo mínimo, ¿no? O sea, tenemos que tener, digamos, un cotejo. ¿Cómo hacemos esos tipo de cotejos? Pues con fuentes abiertas, con entrevistas con otras autoridades, con otros organismos internacionales, como puede ser la OEA, como puede ser la Unión Europea. Entonces ahí vamos un poco valorando la calidad de los datos que se nos aporta. En el caso específico, por ejemplo, de seguridad ciudadana, ¿cómo se maneja con los países? En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, se generan cuestionarios estandarizados a las instituciones que generan los datos de seguridad. Se consulta a los
gestionadores, a los tomadores de decisión, o se toma la data de lo que sale en la prensa? O sea, ¿cómo se hace? No, la fuente principal es, digamos, datos estadísticos oficiales de los países. Esa es, digamos, la fuente principal para obtener datos estadísticos. Y después sí que es verdad que puede ser, no siempre se hace, pero hay veces que nosotros hacemos como tipo encuestas o trabajos estadísticos propios con formularios que se van desarrollando para ir cotejando, digamos, los datos que se están obteniendo. Y realmente muchas veces, casi siempre, siempre hay alguna variación, ¿no? Porque al final son números y son datos macro, siempre hay alguna variación, pero sí que podemos decir que sí coinciden, o sea, no hay demasiada diferencia entre los datos que muchas veces que nos aportan y los que nosotros cotejamos o podamos obtener por nuestros propios métodos. Ustedes tienen, o los organismos internacionales que trabajan en los distintos países, ¿tienen su propio personal o el Estado le provee el personal y ustedes lo entrenan? No, nosotros, o sea, dentro de mi oficina, que somos una de las oficinas, digamos, más pequeñas de todo el sistema de Naciones Unidas, no somos muchos, nuestro, digamos, fuerte en el UNODC es, digamos, los expertos en temas relacionados con seguridad, ¿vale? Ese es, digamos, el núcleo fuerte de nuestra oficina. Sí que hay otras agencias, evidentemente, y dentro de nuestra oficina también, pero ya es un núcleo más pequeño y tiene sede en Viena o en oficinas regionales más grandes, tenemos analistas. O sea, entonces, la oficina suya a la que pertenece se llama... En inglés, UNODC, en español UNDOC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Y cuáles indicadores trabaja la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Bueno, o sea, hay indicadores generales y después cada proyecto. Dentro de la oficina hay diferentes proyectos que, digamos, se enfocan a diferentes problemáticas. Cada proyecto trabaja, digamos, datos diferentes, ¿no? O sea, el programa que gestiono yo, que ahora le han cambiado el nombre, que era el de contenedores, ahora se ha unificado con AIRCOP, que es un programa muy enfocado al tema de aeropuertos. Ahora se llama el programa de pasajeros, carga y gestión fronteriza. Es un programa grande. Obviamente nosotros nos enfocamos en datos estadísticos de incautaciones, ¿no? de las personas que entrenamos, de las unidades que se crean. Eso es un dato estadístico importante para nosotros. Las incautaciones, por ejemplo, a nivel puertos, muy importante para nosotros, porque de ahí sacamos nosotros informes internos que compartimos con las autoridades, de rutas, destinos, variación de rutas, por dónde está yendo ahora la droga, por dónde se está moviendo más la cocaína, qué viene para el país, porque no solo es mirar lo que se exporta, también lo que entra. Entonces sí que manejamos datos diferentes. Después, digamos, a datos más macro, pues obviamente pues se miran datos, cómo está la justicia, si se puede fortalecer la justicia, digamos, es... el plan estratégico de UNODC, de la oficina en América Latina, ahora mismo tiene 4 pilares, la visión estratégica, ¿no? O sea, no solo para la República Dominicana, pero para toda Latinoamérica, que son abordar la problemática del mundial de las drogas, esa es una, abordar el problema de la delincuencia organizada transnacional. Obviamente, para afrontar ese tipo de problema hay que tener un enfoque más allá de nuestras fronteras, y ya digo, más allá de nuestro continente. La lucha contra la corrupción, ese es otro pilar, y después el cuarto pilar, importante pilar también, es, digamos, el fortalecimiento del sistema de justicia y la prevención de la delincuencia. Adrián, cuando hablamos de drogas, hablamos de armas, y hablamos también, o está implícito el tráfico de personas. Uh-huh. Una isla versus continentes. El IS, que es tierra firme, aunque Holanda está en agua, uno piensa que nosotros somos menos frágiles, porque en los continentes tú pasas de un país a otro con una facilidad extraordinaria. También te puedo decir, bueno, pero la isla está rodeada de agua, y eso permite que por tierra, por aire y por agua, resulta más difícil controlar todo aquello en una isla como la nuestra, o es más difícil en la tierra firme. Y quizás lo más importante,
¿Realmente se puede controlar o es parte del ideal de las organizaciones internacionales y de los estados, cada vez más permeados por el delito, para no especificar? ¿Qué nos dices? Es una pregunta difícil. ¿Más difícil controlar una isla que un continente? Sí, obviamente es ya solo por extensión eso sería más fácil, ¿no? La lógica diría que es más fácil controlar una isla que un continente europeo. Claro, en Europa tenemos que tener en cuenta que ya no hay fronteras interiores para personas y mercancías. Entonces es muy difícil controlar eso. O sea, una vez una mercancía, ya si es una mercancía europea ya no hay control. Pero si ya es, digamos, personas o mercancía que vienen fuera de la comunidad europea, sí tienen un control, pero es un control de entrada. Por ejemplo, un contenedor que llegue a Rotterdam, que es, digamos, el principal puerto de destino de contenedores en los Países Bajos, tendrá un control a la entrada en Rotterdam. Pero ese contenedor, el 99% de esos contenedores no se quedan en el país, se van para otro país de la Unión Europea. Y ese contenedor puede ir hasta Bulgaria, a Polonia, hasta el sur de Italia sin ningún tipo de control. No le van a parar en ningún lado. O sea, va a llegar. Y lo mismo para personas. Claro, es difícil controlar eso. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, y yo creo que en la Unión Europea no estamos a nivel óptimo, porque todo se mejora, pero sí que nos hemos dado cuenta que al final lo que tenemos que tener es una agilidad en el intercambio de información y una colaboración y confianza mutua entre diferentes países e instituciones. Al final, la Unión Europea, como ente, que se crea ya hace muchos años, lo que están haciendo los países, los gobiernos, los estados, es ceder, ¿cómo se dice? O sea, están cediendo autonomía nacional hacia un ente superior, ¿no? Que es, digamos, la Unión Europea. El 70 y tantos % de la legislación que incumbe, legislación aduanera, de seguridad, ya en todos los países de la Unión Europea parte de la Comisión Europea. O sea, ya es legislación europea que se tiene que aplicar en los países pertenecientes a la Unión Europea. O sea, esa legislación se tiene que adaptar, incorporar al paquete de legislación del propio país. Entonces, claro, estamos cediendo nuestra autonomía, ¿no? como soberanía, ¿no? Estamos cediendo soberanía hacia un ente superior. Si no hacemos eso, no puede existir la Unión Europea. O sea, no puede haber una unión, porque es que al final la delincuencia organizada principalmente hace uso de ese tipo de mecanismos que nosotros que muchas veces nosotros como Estados no es que les facilitemos, pero no lo estamos abordando. Ellos saben por dónde tienen que atacar. Yo imagino, con lo que usted ha dicho, pasando estos furgones cargados de armas por todas las fronteras. Eso puede ocurrir, y por eso hay un tráfico de armas que prácticamente es incontrolable. Y las fronteras permiten eso. Eso y las existe. Más pequeñas también, peor. Además, claro, estamos hablando de un negocio que, después del tráfico de drogas, es el segundo más lucrativo a nivel delincuencial, que es el tráfico de armas. Y además, como digo yo... ¿Y el de personas en qué nivel está? Está el top 4 sería drogas, armas, personas y, digamos, todo lo que sea relacionado con propiedad intelectual, ¿no? O sea, falsificaciones, pero de todo tipo, ¿no? Falsificación de medicinas. ¿Y el ciber, en dónde están los ciberdelitos? No, al final la ciberdelincuencia no es que sea... Nosotros no lo vemos como un delito en sí, ¿vale? O sea, estar en el cibermundo no es un delito, ¿vale? El ciber... ¿Es un medio? Es un medio. Es un medio para... O sea, lo que pasa en la vida real, ¿vale? O sea, las drogas que uno puede comprar en la calle, al final las puedes encargar en el mundo virtual también. Okay. Al final, y las armas también. Las armas también, los productos falsificados también, se trafica con personas en esa... Digamos, es un mundo paralelo en el que ahora mismo la delincuencia organizada está trabajando mucho. ¿Por qué? Porque al final es un mundo, digamos, no más difícil de controlar. Lo que sí que es verdad que es, digamos,
no, o sea, no es palpable, ¿no? Bueno, perdón, y cuando pasa con la afectación de la base de datos de una institución pública, ¿eso cómo lo consideras entonces? Eso es un tema... Es un peligro nacional. Eso es muy peligroso. Sí. Pero sí es un delito. Sí, claro, o sea, hoy por hoy el traficar con datos personales de personas es muy lucrativo. Claro. Es muy lucrativo. O sea, se paga mucho dinero en el mercado negro por tener datos personales, y ya no digo datos sensitivos, como puede ser un número de teléfono, una dirección exacta, tal, pero ya por nombres y números de teléfono se paga muchísimo. Claro, entonces, ese ahí, ¿en dónde se encasilla esa parte ahí? O sea, ¿a qué te refieres, Carolina? En eso, por ejemplo, cuando la base de datos de una institución pública termina siendo afectada. Sí. ¿Qué infracción usted dice? Sí, claro, porque cuando, por ejemplo, ese tipo de delitos, que es un ciberdelito, que decías, por ejemplo, que no se considera un delito como tal, sino que se considera por el medio. Sí, no, a ver, o sea, el cibermundo no es, o sea, vivir en el cibermundo no es un delito. O sea, todo el mundo está conectado hoy a la realidad virtual. Okay. El tema es lo que se hace en ese mundo. Usar el cibermundo para delinquir. Bueno, pero hace menos de un mes, yo sé que acabas de llegar a República Dominicana de tu viaje que estuviste recientemente en las responsabilidades que tienes por el compromiso que tienes en tu puesto. Pero tuvimos una declaración oficial en la prensa nacional de que la Dirección General de Migración de la República Dominicana tuvo una afectación de ciberseguridad, tuvo una nota de prensa del Centro Nacional de Ciberseguridad, y gracias a Dios, de hecho, la nota de prensa informó que eso no comprometió la operación de la operatividad normal de la institución, precisamente por la intervención del Centro Nacional de Ciberseguridad. Pero sí reconocieron el ataque, el ciberataque que recibieron. Entonces, eso sí se considera un delito. Entonces, lo que pregunto es que en esa tabla que ustedes establecen del 1, 2, 3, 4, ¿en qué categoría está? Y si realmente se considera un delito o simple y llanamente no se considera delito. No, o sea, un mero hecho de un intento de intromisión en una base de datos, digamos, pública de un organismo oficial, eso ya obviamente es un delito. Porque sí reconocieron que capturaron una cantidad de datos, incluso dijeron que en el momento no se podía precisar la cantidad de data que se llevaron. El problema nuestro también en el tema del cibercrimen es que, si es cierto, se producen muchísimos ataques. O sea, muchísimos ataques a nivel mundial, ya no solo a entidades públicas, también a muchas empresas, ¿no? O sea, por el secreto... Claro. Se producen muchas veces por medidas de prevención o por miedo a una imagen o muchas veces ese tipo de ataques que son paralizados y se dan parado, no se informan sobre ellos. Se silencian. Sí, en eso tienes razón. De hecho, el Centro Nacional de Ciberseguridad informó que la infraestructura crítica de República Dominicana en este año ha recibido más de 3 millones de intentos de ataques, de los cuales solo unos 170 han podido tener como posibilidad. O sea, la gente no se imagina las capacidades de respuesta que nosotros tenemos a más de 3 millones de intentos. O sea, eso significa que somos robustos, o sea, que tenemos capacidad de respuesta. Hay un sistema, digamos, de ciberseguridad y de centro encriptológico en el país, ¿no? O sea, se está trabajando y hay gente muy experta trabajando. Claro que sí. Porque eso es fundamental para un país. O sea, imagínense, ya no estamos hablando de datos de personas, pero información sensitiva que puede manejar un gobierno, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Estamos conversando con Alberto Arias Varela, porque nos lo están preguntando, representante de un organismo internacional de Naciones Unidas que tiene que ver con seguridad, frontera, contrabando, armas, personas, droga y todo, y está acompañado de una pasante que vamos a conversar con ella. Pero antes de la pausa, Alberto, nos sorprendió hace algunas semanas
un informe de Naciones Unidas que decía, y nosotros nos acostumbramos a las noticias, todo, usted sabe cómo, pues todo se vale ahora, ¿no? Como hablé en su idioma, que decía que hay una parte de la droga que pasa por aquí, y lo dice de una manera, y yo busqué traducción y demás para ver eso, que se usa para el consumo nuestro. Es decir, ya nosotros estamos colocados en consumidores importantes, y dice más el informe, y usted lo conoce perfectamente, que se usa también para el turismo. Es decir, parte de la oferta de arena, sol, experiencias difíciles y distintas, le ofrecemos su cosita. ¿Se tradujo mal o eso es una realidad? No, eso es una realidad. Al final tenemos que tener en cuenta que el país está recibiendo cada vez más turismo, que es un dato positivo, ¿no? O sea, si la gente viene al país a pasar su tiempo de esparcimiento y de disfrute, es porque se pasa bien y porque hay una relativa seguridad. Por eso, o sea, que yo quiero que deroguen la ley 5088. Claro, o sea, la gran mayoría de las personas se van de vacaciones a un sitio donde lo pasan bien, no donde lo van a pasar mal. O sea, eso es la lógica, ¿no? Todo lo que sea, al final, ámbito festivo, pasarlo bien, diversión, al final entra, en ese mundo entra la droga. Al final, la droga, la gran mayoría de las veces se consume en un ámbito lúdico festivo. O sea, nadie se va a un funeral a drogarse, aunque puede ir también alguno, pero vamos. Sí, lo normal, baño, el dolor. Lo normal es que se hace en ámbito lúdico festivo. Claro, entonces, eso lo tenemos aquí en el país. Y después hay otra cosa también importante que hay que puntualizar, que nosotros estamos trabajando mucho en ello. Sí, es verdad, hoy por la situación estratégica y donde está ubicada la isla en el Caribe, es un punto importante de logística, o sea, de la buena y de la mala. Y eso quiere decir que también llega droga de los países de producción aquí. Cuando llega droga ya en cantidades importantes, y los datos están ahí por las incautaciones que hace la DNCD, que han subido mucho y han trabajado muy bien, cuando llega droga a un país, lo normal es que parte de esa droga se quede el país. Muchas veces ahora los transportistas de droga, la parte logística, no se le pagan dinero metálico, se le paga en droga. Parte de la droga que ellos introducen, pues un porcentaje se la quedan ellos. ¿Para qué? Para venderla. Ese auge ha aumentado en la medida que del otro lado no existe Estado, no existe nada. Entonces, como nadie va a recibir la mercancía, no se la mandan para acá. No, o sea, al final lo que pasa es que las redes criminales operan, digamos, en donde, o sea, donde tienen facilidad. No digo que aquí se facilite el tráfico de drogas, pero obviamente donde hay rutas para Europa, donde hay rutas para Estados Unidos, donde hay vuelos directos, donde hay rutas directas al puerto de Rotterdam, y eso pasa en República Dominicana. O sea, digamos, la parte buena que tenemos de estar conectados con el resto del mundo, al final, pues por desgracia, el crimen organizado también lo utiliza. Entonces, claro, esa es, digamos, la parte negativa, ¿no? Del crecimiento del país, de la economía, que estamos creciendo, es esa. Son verdades incómodas, pero hay que decirla. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato, Francis. En la Z101. Bueno, y Alberto Arian Varela está muy orgulloso de esta joven profesional que vino a conocer el Atlántico, el Caribe, la isla, y aprender un español peligroso, un dominicano. Aplatanado. Ya ella puede comprar frituras con ese español. Claro que sí. Maví también. Y le hacen descuento. Y bailar, porque me recordó una amiga muy querida, Sonia, la alemana, así se conoce, que baila salsa mejor que Carolina. Claro. Bienvenida, Elise. Muchas gracias. Yo dije que era Van Dalen o Van Hirt. Casi. Exacto. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Elise Van Dalen. Van Dalen. No, medio difícil. Sí. ¿Cómo llega usted aquí? ¿Qué hace? Y si es buen instructor. Sí, no, claro. Él es mi mejor. Ajá. Mi patrón. No, mira. Yo. Está aplatanada, pero Oye, aplatanada. bien, sí es verdad que es holandesa, ha sido bien. Y esas son las cosas nuestras. No, es que yo. Sí, ese rubio es holandés. Sí. No, yo estaba viviendo aquí con mi familia por 2 años. Yo fui para colegio aquí. Y nada, después yo fui para Holanda de nuevo, porque para estudiar allá, como una holandesa, es muy bien, como que ese nivel de, tú sabes, uf. Entonces nada, yo fui para allá para estudiar, pero parte de mi carrera es seguro en pasantía. Entonces yo estaba como que, wey,
No. Finalmente, yo voy para RD. Entonces, nada, por eso estamos aquí. Tenemos que hacer un cursito de español. Vamos a mandarla a Madrid. Sí. modere. No, mi español es aquí, de que Es full, que ella full. tiene español de la 42. Castellanizarlo un poquito, sí. Sí. Ay, pero no está mal, señores, como que... Entonces, ¿en qué consiste su pasantía aquí? Bueno, Habla en serio ya. Ya. Van en a serio. ver. No, mira, ¿qué pasó? Es que mi carrera, bueno, ¿cómo se dice en español? Estudios internacionales. Ujú. Entonces, en verdad, obviamente, un pasantía así es un sueño. Entonces, nada, yo hablé con Alberto y él estaba como que, ¿tú sabes qué? ¿Usted Está lo bien. conocía desde antes? Bueno, de mi papá. Ujú. Entonces, mi papá es un De panadero. la CIA, gente de la CIA, seguro su padre, ¿no? Ah. Sí, exacto. Entonces, nada. Tú sabes, es un patio aquí, entonces, Sí. nada. Pero es verdad. No, pero es un patio full. Entonces, ya, yo conocí a Alberto, fuimos hablando y ya estamos aquí. Y yo estoy muy feliz porque en verdad es bendición que yo puedo estar aquí, hacer mi pasantía con Alberto, aprender de él y ya, ¿Y qué conoces de República Dominicana? de todo. De todo. De claro. todo. claro. Pero ¿qué parte específica de República Ay, no, a mí me Dominicana? encanta la playa. La Ok. montaña obviamente también, pero la playa es para mí. Entonces yo siempre estoy en cabaret, en terreno. ¿Y el estudio? ¿Y qué has ¿Y el estudiado? No, pero el fin de semana. La obligo yo. Ah, De bueno. lunes a viernes la obligo. Exacto, y en fin de semana yo voy para allá con guagua, normal, feliz. Ok. ¿Y motoconcho? ¿no? Claro, en Ah. cabaret, pero aquí no. En la Ah. capital, no, yo No. tengo miedo con esa vaina aquí. Ah, Ay, señor, ten No, ¿de qué? misericordia. es viernes. Uber moto, no hay forma. Es viernes, qué ¿Y bien. sus padres más o menos ¿Dónde están? entienden dónde está Sí. usted, el Ellos peligro, viven- la no, rubia, la no, rubia? ellos están pila chilling con eso. Muy chilling. No, es que ellos saben como es RD. Hay un escándalo aquí con usted. Mire, toda la gente viendo eso. No, es que mi padre vive en Holanda. Ellos Ok. están en Holanda, Ok. pero ellos saben como Por que eso yo estoy están bien aquí. tranquilos. Chilling, Sí, chilling. claro. Y yo estoy aquí con mis amigos y mi novio, entonces tú sabes, eso ayuda también. Claro. Pero entonces los ¿Y estudios. tu novio de dónde es? De aquí. Ah, dominicano. Ahí fue. ahí Ese es fue. el detalle. Sí, y ya comemos fongo, mangú, sancocho. Mangú el final para mí. El fin. Ok. Y tostones, pero de Bravo, no Ah, de de- Nacional, de Bravo. ¿Pero Ok. qué es esto, Adri? Bueno, con tanta atención que tiene el trabajo de ustedes, Sí. escuchar el Liz es como... ay, Claro, qué es como maravilla. relajado. Muy bien. Sí, excelente. no. Es así muy espontánea la Claro, chica. la chica. pero Excelente. trabaja bien. A raíz a raíz de lo de Liz, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros como oficina, de hecho, apoyamos también pasantías, cualquier tipo de actividad académica de personal de la región, ¿no? O sea, incluido República Dominicana. Ya las tres. Pero estamos ¿y qué fue nosotros- lo que ha provocado Pero qué el- maravilloso, Bueno, maravilloso. Bueno, Ha sido Alberto, Arian interesante. Varela, que es de la casa, se nos quedaron muchas cosas y eludimos una frontera que nos toca muy de Claro. cerca. Hablamos de las ¿Tienes fronteras Instagram? europeas. Señores, muchísimas gracias. Tengan buen fin de semana. Sí, esa es la holandesa, mírenla Claro. por ahí. Y ahí llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Excúsenos por ese minuto que le robamos.